Hola, estimados hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les manda un saludo su hermano y amigo Eleazar Cruz y seguimos con nuestra formación apologética y hoy tenemos un tema bastante interesante. Este tema trata acerca de la comunión de los santos. Es importante conocer este tema bien para poder dar razón de nuestra fe, tanto para nuestros hermanos separados como también para aquellos católicos que están débiles en la fe, que están tambaleantes, que no conocen bien la fe sobre la cual nosotros profesamos y creemos. Es importante mencionarles que estaremos manejando este tema en 3 partes, dado que es un tema extenso y con fines pedagógicos. Lo ideal es que sea en 3 partes para que sean temas cortos. Los temas que vamos a tratar dentro de los subtemas que vamos a tratar dentro de este tema son los siguientes. El primero es la intercesión en la Biblia, el segundo es los lugares de eternidad, cuerpo y alma en la oración es el tercero, la unidad del cuerpo de Cristo es el cuarto, la única mediación en Cristo es el quinto y la participación en el plan de Dios es el sexto. En este primer tema estaremos tratando inicialmente la intercesión en la Biblia, los lugares de eternidad. Ese sería el primer tema que trataremos. Yo creo que van a ser 3 temas. Primero vamos a empezar por dar una pequeña introducción. Nosotros como católicos profesamos dentro de la misa el credo. Sabemos que el credo, hay un credo corto que le decimos así, credo corto, y un credo largo. En el credo de los apóstoles decimos que creo o que creemos en la comunión de los santos. Es importante que sepamos bien a qué nos referimos cuando profesamos esto en la misa, que creemos en la comunión de los santos, que no sea únicamente decirlo por decir, porque así me lo aprendí, sino comprender a qué se refiere creer en la comunión de los santos, para que nosotros podamos dar razón de nuestra fe de una manera más clara. Y entonces comenzamos de inmediato con la parte de la intercesión en la Biblia, que es el primer subtema. La intercesión en la Biblia, tenemos que ver qué es lo que el catecismo de la Iglesia nos dice. Vamos a leerlo. Dice: es interceder, pedir en favor de otro. Esto es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 4, se hace una oración por los demás. Y también San Esteban, cuando estaba siendo lapidado, ruega por sus verdugos, y esto está estipulado en Hechos capítulo 7, versículo 60. Bueno, para que la intercesión se realice, se requieren de 3 personas: quien ora, por quién se ora y ante quién se pide intercesión. Esos son los 3 puntos esenciales dentro de la intercesión. Miren, vamos a verlo en la Biblia, porque muchos de nuestros hermanos protestantes dicen que la intercesión no es bíblica. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a revisar qué es lo que nos dice la Biblia. Dice en Moisés dice en el Éxodo 32, versículos del 9 al 14, cuando Yahvé estaba enojado con su pueblo, estaba lleno de ira por su pueblo, y Yahvé quería acabar con su pueblo. Moisés habla por su pueblo y dice lo siguiente. Fíjense bien, dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que prometida la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y Yahvé
renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Moisés intercediendo por su pueblo. ¿Bíblico? Sí. Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 14. Hay más. Miren, vamos a ver, por ejemplo, en Números capítulo 12, versículo 10 al 14, un tercero pide intercesión, pide al intercesor que interceda. Miren, vamos a ver el ejemplo. Cuando Dios castiga a Miriam, Aarón pide a Moisés que interceda ante Dios. Moisés invocó al Señor diciendo: te ruego, Dios, que la cures. Pero el Señor le respondió: si su padre la hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que soportar ese oprobio durante 7 días? Que esté confinada fuera del campamento durante 7 días, y al cabo de ellos vuelve a ser admitida. Entonces vemos claramente cómo Aarón pide a Moisés que interceda ante Dios. ¿La intercesión es bíblica? Sí, claro que lo es. Continuemos dando más muestras de que la intercesión es bíblica. Sucede en una hermosa cita de Job, el capítulo 42, versículos 7 al 9. Pues Dios mismo, fíjense bien, nos da esa lección de intercesión, pidiéndole a los necesitados que vayan a Job para que interceda por ellos. Si bien Dios no requería de esto, sin embargo, Él nos quiere hacer partícipes de su obra. Mire, vamos a leer Job capítulo 42, versículos del 7 al 9. Después de haber dirigido estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz de Temán: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus 2 amigos, porque no han dicho la verdad acerca de mí, como mi servidor Job. Ahora, consíganse 7 toros y 7 carneros, y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerá un holocausto por ustedes mismos, y mi servidor Job intercederá por ustedes. Y yo, en atención a él, no les infligiré ningún castigo humillante, por no haber dicho la verdad acerca de mí, como mi servidor Job. Y entonces Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamá fueron a hacer lo que les había dicho el Señor, y el Señor tuvo consideración con Job. Esto está en Job, capítulo 42, versículos del 7 al 9. ¿Es lo único? No, hay más. Vamos a ver, miren. Vamos a ver un ejemplo en el que la iglesia intercede por uno de sus miembros. Comenzamos con la primera cita, Hechos, capítulo 12, versículo 15. Vamos a leer con calma. Por aquel entonces, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, escuchen esto por favor, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. ¿Se dan cuenta? La intercesión de la iglesia es importante. También, ¿hay más ejemplos? Claro que sí. Tenemos Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Claramente esta es una oración de intercesión por los santos, orando por los santos. Pero hay más. Veamos qué dice Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Ejemplo de intercesión?
Claro que sí. Los católicos pedimos intercesión a María y a los santos para que podamos recibir las gracias del Señor. No es María ni tampoco los santos quienes hacen la mediación. Mediar e interceder son cosas distintas. Más adelante, en este mismo tema, probablemente en el segundo tema, la segunda parte o en la tercera parte, vamos a explicar qué es mediar para saber qué diferencia hay entre mediar e interceder. Pero por lo pronto nosotros pedimos intercesión a María y los santos para recibir las gracias del Señor. No son mediadores, son intercesores. Y de aquí entonces, hermanos, concluimos con el primer subtema y pasamos al segundo subtema importante, ya que algunos protestantes, si no es que la mayoría, nos dicen que un muerto no puede orar por nosotros, que alguien que muere no puede orar por nosotros, y por eso el subtema número 2 se llama lugares de eternidad. Es necesario separar la concepción bíblica que hay de la muerte en el Antiguo Testamento de la realidad cristiana una vez que entra en vigor el nuevo pacto, el pacto de la nueva alianza. Cambia el concepto de muerte, es distinto. Y eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver, dice aquí que los muertos, más bien la pregunta que debemos de hacernos es: ¿a dónde iban los muertos antes de que existiera la redención de Cristo? Ya me estaba adelantando, perdónenme. ¿A dónde iban los muertos antes de la redención de Cristo? Los judíos usan un término para esto, y el término que utilizan para ese lugar a donde iban los muertos es Sheol, S-H-E-O-L, y se describe en la Biblia como un lugar profundo debajo de la tierra. Lo podemos ver en Isaías y en Ezequiel. Es el punto más distante del cielo. Lo podemos ver en Amos, capítulo 9. Dice la Biblia que se pueden arrojar vivos a ese lugar. Lo vemos en Números 16. Y también vemos que es un lugar con puertas, según Isaías 38, y que los que están allí siguen su vida como en la tierra. Lo podemos ver en Génesis 37 e Isaías 14. Entonces, ¿a dónde iban los muertos antes de la redención de Cristo? Vamos a ver un ejemplo. Y un ejemplo que el mismo Jesucristo nos dice. Es la historia de Lázaro y el rico Epulón. Si no la recuerdan, leemos la cita rápidamente. Dice Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 26. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice entonces aquí esta parábola o esta historia? No es una parábola, perdón. Esta historia que nos dice Jesucristo acerca del rico Epulón, de Lázaro y de Abraham. Bueno, tendremos que preguntarnos que es claro que estaban los justos y los condenados, pero que eran separados por un abismo. La pregunta es, en el Sheol, el lugar donde hoy se encuentran los muertos, ¿están también los salvados por Cristo?
La respuesta es no. El Sheol es antes de la redención de Cristo. Vamos a ver por qué. Despacito, despacito, vamos a llegar ahí. Bueno, para esto tenemos que preguntarnos entonces, ¿a dónde iban los muertos antes de la redención de Cristo? Algunos hermanos protestantes usan algunos argumentos, tienen citas contra la intercesión de los santos, porque dicen que estos ya no están más en la tierra. Mire, vamos a leer lo que dice Eclesiástico 9:56, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Esto es un argumento convincente? La pregunta sería, ¿para quién es un argumento convincente? Quizá para el que desconoce que la realidad de la muerte para los cristianos es distinta a los del Sheol, porque nosotros los cristianos vamos al cielo. ¿Acaso los que mueren en Cristo van al Sheol? No, vamos al cielo, definitivamente que sí. Ahora, ¿por qué los muertos iban al Sheol y no al cielo? Esa es la pregunta. Sencilla, debido al pecado de Adán, porque por Adán entró la muerte en la humanidad. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y al pasar esto, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces por eso Dios mismo anuncia un plan de salvación en la persona de Cristo. Cristo, cuando muere, logra esa reconciliación con el Padre, esa reconciliación, ya que recuerden que por el pecado de Adán nos fuimos a la muerte, pero al llegar Jesucristo ocurre la reconciliación con el Padre y por lo tanto esa posibilidad nuevamente de gozar con su presencia. De este modo, al morir Cristo, Cristo va al Sheol a sacar a los justos y los lleva al cielo, y en ese mismo instante el Sheol deja de tener una razón de ser, porque Jesucristo, al redimirnos, nos abre las puertas del cielo. Veamos qué dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16. Porque la buena noticia ha sido anunciada a los muertos, para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Mira también lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 y 19. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu, y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros. ¿Cuáles espíritus estaban prisioneros? Los del Sheol. Esos eran los espíritus prisioneros. Muy bien. ¿Qué hacen entonces los muertos en el cielo? Vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto. En su numeral 956 dice: la intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan, por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. ¿Lo empatamos con la Biblia? Miren lo que dice la Biblia. En Apocalipsis capítulo 6, versículos de 9 al 11, dice, habla acerca de almas siendo conscientes de lo que vivieron en la tierra, clamando a Dios justicia. También se habla acerca de una muchedumbre de pie delante del trono, alabando a Dios. Esto en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Y también se habla sobre los ancianos y seres vivientes delante del Cordero, presentando las necesidades de los santos en sus copas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Aún
Aún así, aún a pesar de todo esto que hemos mencionado, algunos protestantes nos quieren vender lo contrario. Ellos describen a los muertos como durmiendo. Esto es actividad mental en sus pensamientos, pero no sabiendo lo que pasa afuera. Nos dan algunas citas: Lucas capítulo 8, Juan capítulo 11, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, Primera de Corintios, versículos del 15 al 51, del capítulo 11, versículos del 29 al 30. Pero estos ejemplos dados no aplican. Estos ejemplos que ellos dan acerca de los muertos como durmiendo no aplican, porque realmente se refiere a casos concretos de reanimaciones. Jesús los devuelve a la vida. Es obvio el sentido que Jesús le está dando. No están sujetos a la muerte, pues Cristo tiene el poder de vencerla. Así que de este modo no hay que temer al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Así no están muertos, sino dormidos. Es su cuerpo el que está dormido, no su alma. Y ese es punto para el siguiente tema, que lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro tema de comunión de los santos. Por el día de hoy es todo, estimados hermanos. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz y bien para todos ustedes. Hasta mañana.